Bueno, bienvenidos a la clase número 20 de circuitos eléctricos 1, auxiliatura, fecha 7 de agosto del año 2020. Bueno, ok. Se puede escuchar claramente, ¿no? Bien. Un tema que vamos a abordar es circuitos en corriente alterna, una breve explicación de lo que es el dominio temporal y dominio fasorial, ¿sí? Bueno, acá vemos el dominio temporal, una onda de voltaje expresada por su amplitud por la onda senoidal. En el dominio fasorial va a estar expresado con B mayúscula, con un puntito arriba, igual al valor RMS. Y este valor RMS va a ser igual al valor máximo entre la raíz de 2, como hemos aprendido, ¿verdad? Con un ángulo de θ grados, que sería esta θ de la onda senoidal. Lo mismo pasaría con una onda de corriente. Bueno, la resistencia en el dominio temporal es la misma en el dominio fasorial. Ahí no hay mucho lío. Ahora, la inductancia en el dominio temporal, en el dominio fasorial estará expresada por una reactancia inductiva en unidades ohmios, ¿ya? Que será expresada por la frecuencia angular por el valor de la inductancia. Un capacitor en el dominio temporal está en unidades de Farad, pero en el dominio fasorial se debe expresar como una reactancia capacitiva, ¿ya? Que es igual a 1 sobre la frecuencia angular por la capacitancia, también en unidades de ohm. Bueno, vamos a un ejemplo rápido que nos dice, sea la función de voltaje VDT igual a 169.71 por 100 de 50 t voltios en el circuito mostrado, vale decir, es la fuente de voltaje. Determinar, inciso A, la impedancia total y el triángulo de la impedancia, inciso B, la corriente que circula por el circuito y el diagrama fasorial de tensión y corriente. Bueno, el primer paso es convertir este sistema que está en el dominio temporal a uno que está en el dominio fasorial. Para eso voy a utilizar la onda de voltaje que tengo acá, perdón. Bien, debemos convertirlo al dominio fasorial y procedemos a analizar cada elemento del circuito, ¿ya? Acá tengo una onda senoidal de voltaje tradicional. Comparando con mi onda de voltaje del problema, digo que mi valor máximo es 169.71. Para convertirlo al dominio fasorial, necesito el valor eficaz. Lo que hago es dividir este valor de 169.71 dividido entre raíz de 2, lo que me da 120. Y acá, el ángulo de desfase, θ grados, acá es 0 grados. Por lo tanto, acá en el fasor va a ser 0 grados. ¿Qué información más puedo obtener de esta onda de voltaje? La frecuencia angular, ¿lo ve? Omega es 50 radian sobre segundo. El siguiente elemento es la resistencia, que se repite en el dominio temporal como en el dominio fasorial. La inductancia pasa a ser una reactancia inductiva, que es igual a la frecuencia angular por la inductancia. La frecuencia hemos obtenido hace un momento es 50 radian sobre segundo por el valor de la inductancia, 0.06 Henry, y me da 3 ohmios. El siguiente elemento a analizar es la capacitancia, que está en unidades de Farad, se va a expresar en reactancia capacitiva. Simplemente reemplazo en esta fórmula la frecuencia angular, que es 50, por la capacitancia, que es 4000 por 10 a la menos 6. Acá lo tenemos, ¿sí? Me da una respuesta de 5 ohmios. Listo. Acá tengo en la parte izquierda el dominio temporal del circuito y acá el dominio fasorial. Voy a trabajar con este sistema en el dominio fasorial, ¿sí? Porque en este circuito que está en el dominio fasorial puedo aplicar todos los teoremas de circuitos eléctricos en corriente continua. Vale decir, corrientes de malla, tensiones de nodo y etcétera, ¿no? Y bien, se resuelve el circuito en el dominio fasorial. El problema me pedía, inciso A, la impedancia total del circuito. La impedancia total es igual a la parte real más la parte imaginaria. La parte real expresada por la resistencia y la parte imaginaria expresada por las reactancias inductivas y capacitivas. Acá tengo resistencia era igual a 8 más J veces 3, inductancia expresada en reactancia inductiva, más menos J veces 5. No he aclarado que la reactancia inductiva siempre es positiva y la reactancia capacitiva siempre es negativa.
Haciendo la suma, porque es un circuito serie, ¿verdad? Simplemente se suma, es 8 menos J2. Y la respuesta es, la impedancia total del circuito es 8 menos J2 ohmios. Esta es la forma binómica de expresar esta impedancia, ¿sí? También se puede expresar dicha impedancia en forma polar, simplemente trabajando con la relación pitagórica de acá, porque sabemos que la parte real expresa el eje de las abscisas y la parte imaginaria el eje de las ordenadas. Simplemente es una relación pitagórica, ¿no? Real al cuadrado más imaginario al cuadrado. 8 al cuadrado más 2 al cuadrado con un ángulo de desfase de arcotangente de menos 2 octavos, ¿no? Y esto me da 8.25 con un ángulo de menos 14.04 grados. Esta es la forma polar de la impedancia. Y acá también está expresada en forma del triángulo de impedancia. ¿Por qué es hacia abajo mi triángulo? Porque es predominantemente capacitivo, ¿no? Acá está la impedancia. Es 8 resistencia menos J2, que es una reactancia capacitiva. Recordemos que mi triángulo de impedancias de una impedancia predominantemente inductiva es hacia arriba, pero si es predominantemente capacitiva va a ser hacia abajo, como en el caso del problema, ¿sí? Bien, viendo la formulita del ángulo que es arcotangente, simplemente vemos, ¿no? Acá, la tangente del ángulo va a ser cateto opuesto, 2, en este caso menos 2, dividido entre el cateto adyacente, 8. Y ese sería el gráfico del triángulo de impedancias. Vamos al inciso B. La corriente que circula por el circuito. Como habíamos dicho, cualquier fórmula que hemos obtenido en corriente continua se puede aplicar siempre y cuando el circuito esté en el dominio fasorial. Es lo que voy a hacer. Voy a aplicar la ley de Ohm. Simplemente, ¿no? La corriente en forma fasorial es igual al voltaje fasorial entre la impedancia fasorial. Mi voltaje es el voltaje de la fuente, 120 con 0 grados, y la impedancia es la impedancia que he obtenido hace un momento, pero en forma polar, ¿sí? Que es 8.25 con menos 14.04 grados. La respuesta es 14.55 con 14.04 grados ampere. Esta es la corriente que circula en forma fasorial. Pero no me voy a detener ahí. Quiero obtener la onda de corriente. Simple, paso ahora del dominio fasorial al dominio temporal. En el dominio temporal necesito el valor máximo de la corriente. Simplemente tomo este valor, que es el valor eficaz, y lo multiplico por raíz de 2, ¿sí? Y acá algo importante. Si mi onda de voltaje es seno, mi onda de corriente también va a ser seno. Si mi frecuencia en la onda de voltaje es 50, la frecuencia angular, 50 radianes sobre segundo, la frecuencia en la corriente también va a ser 50, ¿sí? Más el ángulo de desfase que hemos obtenido de la corriente, que es 14.04 grados, lo pongo acá, ¿no? Y la onda de corriente resultante es 20.58 por seno de 50t más el ángulo de desfase de 14.04 grados ampere. Este sería el gráfico del diagrama fasorial. Vemos acá el voltaje, que es 120 con el voltaje, que es 120 con 0 grados, es este fasor en color verde, no tiene desfase, por eso es 0 grados, y la corriente, que es la que tengo acá, estoy señalando, es 14.55 con 14.04 grados es el desfase, o sea, se adelanta, ¿no? Si se dan cuenta el módulo, perdón, si se dan cuenta el módulo del voltaje es mucho mayor que el módulo de la corriente, por eso es mucho mayor en el diagrama fasorial, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor. Bien, vamos a continuar. Bueno, acá hay una pequeña gráfica que expresa en forma del tiempo. Un momento, por favor, esta pantallita me está molestando. Listo. Ok, para un poco más de análisis, ¿no? Aquí están graficadas las ondas de voltaje y de corriente en el dominio del tiempo.
¿ya? Podemos ver acá un pequeño desfase. El desfase de 14.54 grados que hemos obtenido en un momento, perdón, 14.04, es expresado por esta distancia pequeña, ¿sí? Porque si se dan cuenta, la onda de color rojo, que es la de la corriente, está adelantada a 14.04 grados, ¿no? Es esta pequeña distancia. Y vemos la onda de voltaje, que no está desfasada, pasa por el origen de nuestro sistema. Bien, vamos al siguiente problemita. Un circuito RLC serie está compuesto por R 80 ohmios, inductancia 240 milihenry y capacitancia 5 milifarad. Hallar la corriente que fluye a través del circuito si la tensión de entrada es B de t igual a 10 coseno de 2t. El anterior problema era una fuente de voltaje en función de seno. Ahora vamos a hacer en función de coseno. Según la bibliografía, depende de la bibliografía que manejen, si es seno o coseno, no interesa, ¿ya? Por lo tanto, yo digo, debo trabajar en el dominio fasorial, ¿sí? Debo convertir cada elemento del circuito en el dominio fasorial. Por lo tanto, digo, mi onda de voltaje la transforma a B fasorial, B puntito siempre, ¿ya? Trabajando con el valor eficaz en el módulo, que sería el valor máximo de la onda, dividido entre raíz de 2, lo que me da 7.07. Esta onda de voltaje no tiene desfase, por lo tanto el ángulo es 0 grados. De acá puedo obtener que la frecuencia angular de mi onda es 2 radians sobre segundo. Bien, la resistencia en el dominio temporal es la misma en el dominio fasorial. La inductancia se convierte en reactancia inductiva, que es la frecuencia angular por la inductancia. La frecuencia angular es 2 radians, por la inductancia es 240 milihenry, que se ha expresado en 0.24 henry, ¿no? Lo que me da 0.48 ohm. Y la capacitancia se convierte en reactancia capacitiva, reemplazando la formulita me da 100 ohmios. Bien. Dibujamos el circuito en el dominio fasorial. Acá está la fuente de voltaje, la resistencia, la bobina o la inductancia en forma de reactancia inductiva y el capacitor en forma de reactancia capacitiva. Bien, ahora recién podemos aplicar los conceptos, las fórmulas, los teoremas que hemos obtenido en corriente continua, ¿sí? Listo, el circuito, el programa me pedía la corriente, simplemente la obtengo por la ley de Ohm. El voltaje es 7.07 con 0 grados, lo reemplazo acá, y la impedancia, que es una impedancia en serie, va a ser 80 más J048 menos J100. Simplemente es la suma algebraica de reales con reales e imaginarios con imaginarios, porque es un circuito serie. Bien, acá tengo la impedancia equivalente expresada en forma polar, porque me conviene trabajar en forma polar, ya que es una división, ¿no? Cuando es producto de números complejos, se recomienda trabajar en forma polar, lo mismo que en división. Si tengo suma de números complejos, se recomienda trabajar en forma rectangular. Bien, acá tengo la corriente, que es igual a 55.4 con 51.21 grados en unidades de miliamper. Es un circuito bastante sencillo. Bueno, son problemas introductorios, ¿sí? Bueno, no me voy a quedar ahí, voy a obtener la onda de corriente, ¿sí? Si se dan cuenta, la corriente en forma de fasor trabaja con el valor eficaz. Pero para la onda de corriente, en función del tiempo, voy a trabajar con el valor máximo, que lo obtengo multiplicando el valor eficaz, 55.4, por raíz de 2, lo que me da 78.3. La función coseno porque el voltaje de alimentación es coseno también. Y la frecuencia angular, que es 2, se mantiene también, se repite. El ángulo de desfase se copia este valor más 51.21 grados en unidades de miliamper. Con eso ya he obtenido la corriente tanto en el dominio fasorial como en el dominio temporal. No sé si tienen alguna pregunta hasta el momento, por favor. Bien, vamos a pasar al siguiente problema. El ejemplo 3. Un circuito RLC paralelo compuesto por 3 ramas, una rama resistiva, una inductiva y una capacitiva.
Está compuesto por R igual a 80 ohmios, L igual a 240 milihenry y capacitancia igual a 5 milifarad. Es el mismo problema, solo que ahora no están en serie, sino están en paralelo. ¿Sí? Y bueno, se repite. Trabajamos en el dominio fasorial, así que cada elemento que tenemos en el dominio del tiempo se representa en el dominio fasorial. Acá la onda de voltaje expresada en fasor va a ser el valor pico entre raíz de 2 me da 7.07. No tiene ángulo de desfase, 0 grados. La frecuencia angular de la onda, 2 radianes sobre segundo. Esta frecuencia es importante para obtener la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva, ¿sí? No se olviden. Bien. La resistencia en el dominio temporal es la misma en el dominio fasorial, se repite, 80 ohmios. La inductancia en el dominio temporal es una reactancia inductiva. Simplemente reemplazo frecuencia angular por la inductancia, me da 0.48. Básicamente es lo mismo que el anterior problema, ¿sí? Y dibujo el circuito porque es un RLC en paralelo. La rama resistiva, 80 ohmios, rama inductiva, J 0.48 y la rama capacitiva, menos J 100 ohmios. El problema me pedía la corriente que circula por el circuito. Simplemente obtengo la corriente por la ley de Ohm, ¿sí? Voltaje sobre la impedancia, todo en fasor. El voltaje es el voltaje de la fuente en forma fasorial. Acá lo tengo, 7.07 con 0 grados. Y la impedancia, que es la impedancia equivalente del circuito, va a ser el equivalente en paralelo de las tres ramas, ¿sí? Recordarán que la impedancia equivalente en ramas en paralelo es la suma de los recíprocos elevado a la menos 1. Y simplemente trabajo. La rama resistiva 1 sobre 80, la rama capacitiva más 1 sobre J 0,48, más la rama inductiva 1 sobre menos J 100. Debo expresar esta impedancia equivalente en forma polar porque me conviene. Dividir dos números complejos en forma polar es fácil. Se divide las magnitudes, o sea, la parte numeral, digamos, del número complejo, 7.07 entre 0.48 me da 14.66. Y para el ángulo se resta 0 menos 89.065 grados y me da menos 89.65 grados ampere. Bien, y como hace rato hemos obtenido la corriente en forma de fasor, ahora la corriente en forma del dominio del tiempo. Y multiplico 14.66 por raíz de 2 me da 20.73. La onda de voltaje de alimentación era coseno. La onda de corriente también va a ser coseno. Se repite el valor de la frecuencia angular 2 y acá también 2t, ¿no? Y el ángulo de desfase simplemente lo copio, el ángulo que está en el fasor, menos 89.65 grados. Y acá se copia nomás, ¿no? Y acá tengo la respuesta, tanto en el dominio fasorial como en el dominio temporal. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? ¿O todo está entendido? Bien, vamos al siguiente problema. Este es uno muy especial de la práctica. Por favor, revísenlo. Bien, dice hallar el valor de la resistencia y el valor de la capacitancia conociendo la onda de voltaje y la onda de corriente, ¿sí? Acá las incógnitas son dos elementos pasivos del circuito, la resistencia y la capacitancia. Bien. Ok, lo mismo, se repite, es mecánico, ¿no? Trabajamos en el dominio fasorial siempre. Lo que voy a hacer es transformar la onda de voltaje que me da el problema a la onda de voltaje, perdón, a una expresión en el dominio fasorial, ¿sí? Y divido 353.5 entre raíz de 2 me da 250 voltios. ¿Por qué? Porque necesito el valor eficaz de la onda de voltaje. Y el ángulo de desfase, acá es menos 10 grados y lo coloco acá, menos 10 grados. Lo mismo con la onda de corriente, ¿ya? El valor máximo es 12.5, necesito el eficaz, es 8.84. Con un ángulo de desfase de menos 55 grados. De ambas ondas
vale recalcar que utilizan la misma frecuencia angular, 3000 radianes sobre segundo, ¿no? Y esta frecuencia angular me va a servir para hallar la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Bien. El único dato que tengo es la reactancia inductiva, ¿no ve? Porque solo tengo la inductancia y la obtengo. Reactancia inductiva es igual a frecuencia angular 3000 por el valor de la inductancia, 0.01 Henry. Me da 30 ohms. Y redibujo el circuito en el dominio fasorial, ¿ya? Acá está voltaje en forma fasorial, resistencia, reactancia inductiva y obviamente la reactancia capacitiva, menos J veces XC. Y acá digo, por la ley de Ohm obtengo la impedancia. La impedancia va a ser igual al voltaje sobre la corriente. El voltaje es este voltaje que he obtenido hace un momento, 250 con menos 10 grados, y la corriente en forma fasorial, que la tengo acá, 8.84 con menos 55 grados. Y obtengo la impedancia equivalente del circuito en esta expresión. Primero en polar, pero necesito en forma binómica, ¿no? Que será 20 más J20 ohmios. Y según el circuito que tengo acá, la impedancia total va a ser R más J30 menos JXC. ¿A ver? Básicamente expresado en R más la parte imaginaria J, XL menos XC. ¿Sí? Y comparando la ecuación 2 con la ecuación 1, simplemente por comparación, digo que R es igual a 20. A ver, R, la resistencia es igual a 20 ohmios. Y la parte imaginaria, XL menos XC es igual a 20. ¿Sí? De acá simplemente despejo XC porque XL ya conozco, es 30 ohmios. A ver, la reactancia capacitiva va a ser XL menos 20, XL es 30, 30 menos 20 igual a 10 ohmios. Pero el programa no me pedía la reactancia capacitiva, me pedía la capacitancia. Y utilizo esta fórmula. La reactancia capacitiva es igual a 1 sobre frecuencia angular por la capacitancia. De acá despejo la capacitancia y es igual a 1 sobre frecuencia angular por la reactancia capacitiva. Y simplemente despejo. Reemplazo 1 sobre frecuencia angular era 3000 radianes sobre segundo. La reactancia capacitiva que he obtenido acá es 10. Y me da un valor de 33.333 microfarad. Con esto hemos llegado a la respuesta de este problema porque nos pedía la resistencia y la capacitancia. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? Oxy va a haber examen. Bueno, yo no soy el encargado de eso, no soy el más indicado para responder. Considero que sí, porque el ingeniero tuve al menos un examen les tomará, supongo. Bien, si no hay más preguntas, vamos a pasar al siguiente problema. Bueno, esto ya es aplicación de todos los teoremas que hemos visto, ¿no? Impedancia, impedancia de entrada, transferencia, circuitos solucionados por corrientes de malla, tensiones de nodo, ¿no? Bueno, este es un problema muy especial que está en la práctica, revísenlo. Determinar la admitancia equivalente Y a B en estos dos puntos, ¿no? Bueno, el concepto de admitancia sabemos que es el inverso de la impedancia, ¿no? Un método de resolver este problema es transformar cada carga en admitancia, en unidades de Siemens. A ver, vale decir, por ejemplo, esta impedancia de J10 en Siemens va a ser 1 sobre J10. A ver, y esto será igual a, uy, el rojo ya no se nota acá. Y esto será igual a menos J 0.1, ¿no? Y lo mismo, cada elemento de las ramas se transforma a admitancias. Pero es un proceso muy moroso. Y vale decir que la admitancia en paralelo se suma y las admitancias en serie se comportan como resistencias en paralelo. Es un poco complicadito, pero siempre se debe ver la mejor manera de resolver un circuito. Por lo que yo voy a decir que voy a aplicar otro método, ¿sí? Uno más simple. Hallar la impedancia equivalente en estos dos puntos y utilizar este concepto. La admitancia es el inverso de la impedancia. Se hace mucho más sencillo, ¿verdad? Bien. Y digo lo siguiente. Estas cuatro ramas que están a la derecha
están en paralelo, por lo tanto, hallo su equivalente. 1 sobre 6 menos J2, acá, más 1 sobre 4 más J12, acá está, más un quinto, acá está, más 1 sobre J10. Todo elevado a la menos 1. Es el concepto de resistencia en paralelo, si recordamos, ¿no? Y este equivalente me da 2.4 más J 0.8 ohm. Si se dan cuenta acá, lo que estoy obteniendo acá es una simple impedancia, ¿no? Lo voy a dibujar con rojito. Aquí está. He obtenido una impedancia acá, que va a estar en serie con menos 12, J 12,8 y 13,6. El siguiente paso es simplemente hallar el equivalente en serie. Vale decir, menos... ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? No sé quién está con audio. Gracias. Bien. La impedancia AB va a ser menos J 12.8 más el equivalente que obtenía hace un momento, 2.4 más J, más J 0.8 y más la resistencia que está acá, 13.6. El resultado es 16 menos J12. Me voy a la ecuación alfa porque yo quiero admitancia equivalente. Simplemente reemplazo 1 sobre la impedancia equivalente. 16 menos J12. Y esto me da 0.04 más J 0.03 Siemens. Pero yo lo voy a expresar en una forma más legible, digamos. 40 más J30 en milisiemens, ¿no? Esta es la respuesta del problema. Lo que más me gustaría resaltar de ese problema es la elección del método para resolverlo, ¿no? Es un método más sencillo este de hallar la impedancia equivalente y utilizar el inverso de la impedancia. Acá otro concepto importante. Cuando se tratan de sumar números complejos, como he mencionado al principio, es importante trabajarlo en forma rectangular, porque de esa manera simplemente se trabaja sumando reales con reales, o sea, 2.4 más 13.6 igual a 16, e imaginarios con imaginarios. 0.8 menos 12.8, ¿sí? Es lo más que puedo recalcar de este problema. Revísenlo por si acaso, ¿no? Bueno, si no tienen preguntas o dudas de este problema, vamos al siguiente. Creo que me estoy quedando sin tiempo. Hay tiempo todavía. Bien. Ejemplo 6 de esta clase. ¿Qué valor de fuente de tensión debemos conectar a los terminales A y B para que la corriente I total, esta de acá, sea igual a 30 con 0 grados ampere? Resolver por el método de corrientes de malla. También está en la práctica, revísenlo por favor. Bien, me pide por el método de corrientes de malla. Básicamente lo que me pide es conectar una fuente de voltaje en los terminales A y B y obtener el valor de dicha fuente de voltaje sabiendo que la corriente que circula en esta ramita, que es un conductor simplemente, tengo un valor de 30 con 0 grados ampere. Lo que yo me doy acá es el clásico, ¿no? Las corrientes de malla, y 1 en fasor y 2 en fasor. Y simplemente obtengo el sistema matricial. Se trabaja de la misma manera que en corriente continua. Matriz de impedancia, vector de corriente fasor, vector de voltaje fasor. Incógnitas, corriente de malla I1, corriente de malla I2. Impedancia propia de la malla 1, simplemente 4. Copedancia entre malla 1 y malla 2, menos 4, ¿no? Porque están en sentido contrario. I1 de izquierda a derecha e I2 de derecha a izquierda. Por último, impedancia propia de la malla 2, 5 más 4, 9, menos J3. Vamos al vector voltajes. En la malla 1 existe la fuente de voltaje que quiero obtener su valor. La corriente va de menos a más y simplemente voy a poner B puntito. En la malla 2 no hay fuentes de voltaje. Pero si se dan cuenta, en la parte derecha de mi sistema matricial tengo una incógnita, por lo que debo replantear el sistema, ¿sí? Lo estoy convirtiendo en un sistema simple de ecuaciones. Y bien, utilizo la condición del problema. La corriente I1 es igual a la corriente I total, ¿lo ven? Simplemente viene el circuito. Por lo tanto, I1 es igual a I total y es igual a 30 con 0 grados ampere. Simplemente reemplazo este valor de I1 en la ecuación 2 y simplemente despejo I2. I2 va a ser igual a menos 4 y 1 pasa a sumar 4 y 1 dividido entre el coeficiente de I2, ¿no? 9 menos J3. Les había dicho que dividir dos complejos siempre en forma
polar, ¿no ve? 4 por 30 con 0 grados y 9 menos J3 es en forma polar 9.47 con 18.43 grados. 4 entre 9.47, perdón, 4 por 30, 120. Entre 9.47 me da 12.67. 0 grados menos 18.43 grados me da menos 18.43 grados ampere. Esta es la corriente I2. Una vez obtenido la corriente I2, me voy a la ecuación 1 porque ya tengo I1 y ya tengo I2. Simplemente reemplazo. Uy, me estoy quedando sin batería un momento, por favor. Listo. Bien. El voltaje en forma fasorial va a ser 4 veces por la corriente I1. La corriente I1 es 30 con 0 grados, menos 4 veces la corriente I2 que la he obtenido acá, 12.67, y reemplazo, ¿no? Simplemente con la calculadora se obtiene el valor de 73.76 con menos 12.53 grados voltios. La respuesta es, la fuente de voltaje que cumple las condiciones del problema es este valor de V, ¿sí?